En estos tiempos de que tanto se habla de corrupción y en la prensa estamos acogotados con informaciones sobre corrupción de hace 20 años, 10 años, 5 años, corrupción actual, y te hablan hasta la corrupción del futuro. ¿Cómo será la Vamos, corrupción del futuro? vamos a hablar de corrupción, pero de los pioneros de la corrupción. Don Rodrigo Pimentel, un señor que vivió a principios del siglo XVII aquí en Santo Domingo, que fue una estrella para hacer negocios ilícitos, fue hecho preso, logró los indultos, regresó al país y bueno, hizo sus desmanes. Vamos a ver el video que nos va a ilustrar sobre los orígenes de la corrupción en la colonia española de la isla de Santo Domingo. Rodrigo Pimentel, uno de los pioneros de la corrupción colonial en la isla La Española. Saludos. Rodrigo Pimentel Lucero nace en Santo Domingo, hoy República Dominicana, en algún momento a los inicios del siglo XVII, dejando este plano terrenal el 25 de mayo de 1683. Fue un poderoso hacendado, militar y contrabandista que marcó la historia de la ciudad. Era tan poderoso que en Santo Domingo se llegó a decir: no hay más ley ni más rey que don Rodrigo Pimentel. Pero tenía sus detractores, aunque se expresaban en secreto. Una manifestación de repudio fueron las frases reseñadas que aparecieron pintadas en las paredes de las casas reales, sede de la Real Audiencia. Rodrigo Pimentel fue un criollo y sacerdote minorista que ahorcó los hábitos que, dedicado al comercio y al contrabando, designado regidor perpetuo de la ciudad de Santo Domingo y capitán de milicias, llegó a ser hombre poderoso, quien monopolizó el comercio de la harina y el vino en el puerto de Santo Domingo. Vendía a sobreprecio con el apoyo del poder que le otorgaba Félix de Zúñiga, presidente de la Real Audiencia, del oidor Andrés Caballero y del escribano Facundo Carvajal. En su hoja de vida se registra haber cometido adulterio y otorgado préstamos especulativos o usuarios, utilizando los fondos del situado, es decir, malversación de los fondos públicos. Este personaje fue designado teniente de capitán general, dedicando parte de su energía a perseguir corsarios franceses y negros y marrones en Azua y Samaná. Rodrigo Pimentel se valió de su poder para que la Real Audiencia violara la clausura del convento de Santa Clara y sacar de allí a la fuerza a su antigua amante, Sor Isabel de Ledesma, y hacerla deportar. Lo curioso es que fue él quien la había metido allí en complicidad con la abadesa. No debemos obviar que Rodrigo Pimentel fue un gran benefactor de la iglesia. Sufragó el altar mayor de la catedral o retablo de las 12 columnas. También pagó la reconstrucción del convento de la Merced y del convento de Santa Clara. Fue apoderado de la familia Colón y posiblemente fue él quien, en época del arzobispo Cueva Maldonado, hizo colocar los restos del almirante en la caja llena de inscripciones que aparecieron en 1877. Los vientos de la fortuna en un momento cambiaron y fue procesado por varios cargos, incluyendo la complicidad en un atentado criminal hecho por 2 de sus criados contra los forasteros, el capitán de fragata Juan Agustín y su acompañante Francisco Caballero, ya que el primero había cortejado a su amante Isabel de Ledesma. Nuestro personaje fue juzgado por el fuero militar, no por la audiencia como lo hubiera hecho con un criminal común. El 2 de noviembre de 1659, el licenciado Sancho de Uvilla, del Consejo de Su Majestad, oidor y visitador de la Real Audiencia de Santo Domingo, habiendo encontrado al capitán Rodrigo Pimentel, vecino y regidor de Santo Domingo, culpable de los cargos que se le habían formulado, ordenó apresarlo, encerrarlo en la fortaleza de Lozama y se le embargaron todos sus bienes. De su lado, los frailes de la Orden de la Merced rogaron al visitador Sancho de Uvilla que pusiera en libertad a Rodrigo Pimentel, pues hacía 3 meses que no se daba golpe en la construcción de su convento.
17 religiosos firmaban la carta, pero esta no fue acogida y Rodrigo Pimentel fue deportado a España en cumplimiento del auto del 8 de agosto de 1660. Rodrigo Pimentel, con sus influencias, logró que lo trasladaran de Sevilla a Madrid y el rey Felipe IV lo indultó el 1 de julio de 1661. Al regresar a la isla de la Española, pasó 4 meses en el campo como única sanción. Luego fijó su domicilio en Santo Domingo y se ganó el favor del presidente de la audiencia y capitán general Pedro de Carvajal y Cobos, prestándole dinero a las cajas reales para el pago de los soldados, el viejo y lucrativo oficio de prestamista. Rodrigo Pimentel, con sus habilidades, recuperó y acrecentó su fortuna y sus relaciones. Se dedicó en los últimos años de su vida a los negocios lícitos e ilícitos. Incluso se asoció con el reconocido pirata Van Horn, quien fue un terror en el Caribe y el Golfo de México. Rodrigo Pimentel, ya con avanzada edad, parte de este plano existencial, siendo enterrados sus restos mortales en el convento de Santa Clara el 25 de mayo de 1683, evitándose la última acusación que se preparaba en su contra, ya que nunca dejó de lado las malas prácticas. Es cuanto, salud, fuerza y unión.